Mañana es 4 de marzo, el límite del plazo que dio el pasado 3 de febrero Donald Trump a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y al primer ministro canadiense, Justin Trudeau, para evitar la aplicación de aranceles. Trump pues dejó una serie de tareas que él pues quiere ver cumplidas en materia de migración y de control de drogas, y pues todo indica que, a pesar de las acciones implementadas por el gobierno de México, como la entrega de 29 narcotraficantes, nada parece impedir la imposición de aranceles por parte de Estados Unidos mañana martes. Vamos a hablar de ello con Jorge Castañeda, internacionalista y profesor de la Universidad de Nueva York, así como exsecretario de Relaciones Exteriores. ¿Cómo estás, Jorge? Buenos días. ¿Qué tal, Pascal? ¿Cómo va? Bueno, Gusto mañana saludar. 4 de marzo, ¿qué, en tu opinión, yo sé que Trump es impredecible por sí mismo, pero ¿cómo ves el contexto, en tu opinión, qué podría suceder? Difícil de saber, ya me quitaste la palabra de la boca, Pascal, pues es impredecible, está el día de hoy para que cambie de opinión o por lo menos module su decisión, como lo dejaba entrever el secretario de Comercio ayer, que sí hay aranceles, pero quizás no de 25%, quizás no a todos los productos exportados desde México y Canadá a Estados Unidos, o incluso no es imposible, yo no lo descarto, Pascal, que a última hora Trump vuelva a imponer una prórroga de un mes o 2 meses diciendo: van bien, muchachos, pero síganle por ahí, mándenme a más narcos, casen a más migrantes y reduzcan más todavía su déficit, que en esa materia no veo que estén obteniendo resultados. Esto no es imposible, Pascal. Él actúa a veces no solo a último minuto, sino a veces actúa en tiempo real, como lo vimos con Zelensky, siendo que había ahí un acuerdo ya eh, totalmente planchado, estaba todo listo para que firmaran el acuerdo Ucrania y Estados Unidos, y bueno, decidió perder los estribos con Zelensky, y después lo mandó a su casa y no hubo ni acuerdo ni comida. Pues sí, además hay otro dato que creo que no habíamos tomado tanto en cuenta, o lo asumo por mi parte, pues, pero creo que es relevante que además mañana, además de ser límite de este plazo, mañana pues se presenta ante el Congreso de Estados Unidos Donald Trump, y supongo que pues querrá ahí hablar de alguna victoria política, y pues creo que este es un tema ideal para él, ¿no, Jorge? Sí, este discurso de mañana ante el Congreso no es el informe anual sobre el estado que guarda la nación norteamericana, el State of the Union, que más bien sucede en enero. Claro, a él no le tocó esta vez porque apenas tomó posesión el 20 de enero, entonces es su equivalente. Pero desde luego para él va a ser un momento apoteósico, donde va a pararse frente a una mayoría republicana en ambas cámaras y en la Suprema Corte, que estará presente también. Y pues, en efecto, como tú dices, Pascal, uno podría pensar que preferiría pararse ahí y decir: y he impuesto aranceles de tanto sobre tantos productos a México, a Canadá, a China y a la Unión Europea, que los Ujú. trae entre ceja y ceja en este momento, en lugar de anunciar ahí que les dio otro mes de compás de espera a los mexicanos, etcétera. Entonces, en efecto, esto abogaría más bien a favor de la tesis de que sí lo sabrá en esta ocasión, pero insisto, Pascal, ya sé que es repetir lo mismo hasta la saciedad y aburrimos todos, pero es impredecible y no hay manera de saber, y esa es parte de su manera de Ujú. negociar, tener ahorita a la presidenta Sheinbaum y a Trudeau pues en ascuas diciendo: no sabemos lo que va a suceder, no, simplemente ellos no saben, y para él esa es una ventaja.
no sé si lo sea, pero él cree que sí lo es. Sí, como dices, la incertidumbre es parte del juego, ¿no? Es parte justamente de las ventajas que busca en este proceso y en el cumplimiento de su promesa de campaña, que yo creo que sabe, Jorge, que la imposición de aranceles tiene unos riesgos políticos y económicos enormes, pero finalmente lo prometió y no tiene mucho para dónde hacerse, ¿no? Pues en efecto, se metió él mismo en un callejón sin salida porque ha sido muy insistente en esta materia y no es fácil cambiar de posición, cambiar de carril. Y lo que ha logrado a cambio no es poco, es decir, efectivamente ha bajado, se ha reducido enormemente el número de migrantes que llega a Estados Unidos. No sabemos cuánto va a durar esta reducción, pero es una reducción real. Ha logrado eh, convencer a la presidenta Sheinbaum de llevar a cabo una serie de acciones espectaculares, tanto en Sinaloa como el envío de los 29 narcos a Estados Unidos, y ha logrado que la prensa norteamericana que reporta, informa de lo que sucede en México, esté, digamos, aceptando sin mayores miramientos todos los relatos de la Secretaría de Seguridad Pública, del Ejército y de la Marina sobre lo que sucede en Culiacán y en Sinaloa en general. Si dicen que fueron 10 laboratorios, la prensa dice fueron 10 laboratorios, fue una tonelada de fentanilo, pues fue una tonelada de fentanilo y así sucesivamente. Esto es algo muy importante porque corrobora que efectivamente México está haciendo lo que Estados Unidos pidió. Jorge, quiero preguntarte, que nos des tu impresión sobre este traslado, que así lo han denominado, de los 29 capos a los Estados Unidos. ¿Qué significa, si pudiera, desde tu punto de vista, ser apenas una parte de lo que pedirá Washington a México? Tengo que hacer aquí una pausa, si me permites, regresamos y seguimos platicando. Con gusto, Pascal. Volvemos enseguida. Le agradezco mucho a Jorge Castañeda que nos haya esperado para seguir esta conversación. Jorge, en el primer resumen del programa reprodujimos las declaraciones que hicieron el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, y el fiscal general de la República, Alejandro Gertz, en la conferencia del viernes en la que hablaron de las 29 29 traslados de capos a los Estados Unidos que comentábamos antes del corte. Y creo que fue muy notorio, y así lo comenté con la audiencia, la diferencia de las declaraciones de uno y otro, porque mientras García Harfuch dijo que esto se debió a la inminencia de que varios de estos capos fueran a ser soltados por jueces, Gertz pues dijo que había una solicitud fundada por parte de Estados Unidos y la justificó en la aplicación de la Ley de Seguridad Nacional de México, que pues esa ley no habla específicamente de expulsiones del país de personas vinculadas con el delito de terrorismo, pero en fin, quedó ahí muy claro que hubo dos explicaciones distintas. Desde el punto de vista de la relación bilateral, ¿cómo sentiste este traslado? Y te pregunto si crees que puede haber otros. Creo que fue una medida eh, atinada en el sentido, Pascal, de que está el gobierno haciendo todo lo posible para evitar los aranceles de los cuales hablábamos. Es cierto que en el caso, por lo menos, de Treviño, del Z-40 y de Caro Quintero, Estados Unidos lleva años esperando la extradición, es lo que ellos esperaban, no es lo que sucedió, de ambos, de los demás también, pero sobre todo de ellos dos, a veces no entendiendo muy bien por qué esto no había sucedido. Y en ese sentido, pues fue una ofrenda, un sacrificio humano con mucha lógica. Ya veremos mañana si fue suficiente o no, pero creo que tuvo audacia, fue una medida con audacia, con inteligencia. Ahora, es una medida que en un país normal, pues sí, probablemente sería
o bien ilegal o sería en todo caso cuestionada por distintos sectores de la sociedad, independientemente de la antipatía que los personajes en cuestión puedan suscitar por parte de esa misma sociedad. Ujú. El caso de Gertz Manero es especialmente flagrante cuando dice que fue a solicitud de Estados Unidos, pues sería útil en un país normal, insisto, se le exigiría a Gertz que dijera qué solicitud, fundada o no fundada, cuál, a dónde está por escrito, fue por teléfono, por WhatsApp, qué sé yo, por Twitter, el mensaje directo, se refiere a la solicitud de extradición, entonces está mintiendo porque esa solicitud en primer lugar es vieja y en segundo lugar solo se puede atender mediante la extradición que no tuvo lugar. Si se refiere a una nueva solicitud, pues entonces que la muestre, que nos diga dónde está y que nos permita leerla o conocerla para ver si efectivamente existe. Dudo mucho que esto vaya a suceder, a menos de que sí exista y los Estados Unidos quieran filtrarla. Gertz no la va a proporcionar. Entonces, lo que sí es cierto aquí, insisto, es el carácter, si no ilegal, por lo menos altamente cuestionable. ¿Por qué? Por dos motivos. En primer lugar, porque no se corrió el debido proceso de una extradición que culmina con la decisión de un juez y el envío al secretario o secretaria de Relaciones Exteriores para su decisión final sobre la extradición. Eso no sucedió en ninguno de estos casos. Y en segundo lugar, sí es aplicable la pena de muerte. De nuevo, Gertz dice que no se aplicará porque esto depende de una convención internacional de la que son parte de México y Estados Unidos, pues no sé a cuál se refiere, porque obviamente no se refiere al tratado de extradición entre los dos países, porque por principio, por definición, no fue invocado el tratado de extradición para el envío de estos 29 a Estados Unidos. Entonces, tenemos una situación de cuestionable legalidad y de cuestionable moralidad si es que uno está en contra de la pena de muerte. Ahora, puedes estar a favor, y hay mucha gente, probablemente una mayoría de los mexicanos, que están a favor de la pena de muerte en muchos casos. Yo no, y por lo tanto me parece que cualquier cosa que abra la puerta a la aplicación de la pena de muerte en Estados Unidos a un mexicano es objetable. Por eso demandamos a Estados Unidos en el 2003, en el famoso caso Avena, ante la Corte Internacional de Justicia, por la ejecución de mexicanos que también, por cierto, podían ser unos criminales espantosos. Nadie prejuzgaba de su culpa o inocencia. Eran criminales y habían sido juzgados. Demandamos a Estados Unidos por el tema de la pena de muerte y la no notificación consular. Si estás en contra de la pena de muerte, estás en contra siempre. Si estás a veces a favor y a veces en contra, quiere decir que estás a favor, punto. Y ese es un derecho que la presidenta Sheinbaum tiene perfectamente. Si ella está a favor de la pena de muerte, pues es su derecho. No más que ojalá tuviera el valor de decirlo abiertamente: sí, yo estoy a favor de la pena de muerte para los narcos que fueron entregados a Estados Unidos. Sí, porque no hemos escuchado la postura sobre ese tema por parte de la presidenta de la República. Pues Jorge, te agradezco mucho, vamos a estar atentos a todo lo que suceda en las próximas horas y seguramente, si tú nos lo permites, volveremos a platicar. Por supuesto que sí, Pascal, un abrazo. Gracias a Jorge Castañeda. Igualmente son las 7:48. Y bueno, nada más decir para concluir esto que sí llaman muchas cosas la atención. Es un tema complicado, sin duda, pero llama la atención, por ejemplo, la manera en que el gobierno de México pues estuvo en contra de la declaratoria de los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas y a juzgar por lo que dijo Alejandro Gertz Manero, aludiendo al artículo 5 de la Ley de Seguridad Nacional, pues ahí habla del terrorismo como un delito que pone en riesgo la seguridad del país. Entonces, justificar estas expulsiones con base en un artículo
que habla de terrorismo después de haber dicho que estaban en contra de la declaratoria por parte de Estados Unidos de las organizaciones mexicanas como terroristas, pues sí suena una contradicción, como también lo suena la crítica que se hizo por el secuestro del Mayo Zambada y su envío sin seguir procesos legales a Estados Unidos, y este otro envío, pero bueno, a lo mejor es por lo que dice Jorge Castañeda que no estamos hablando pues de un país normal.